Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la teleología, el estudio de los fines, de los propósitos finales, de raíz griega telos, fin, meta, de allí viene el telón, y logos, estudio o tratado. La famosa expresión lingüística el para qué. En la última reunión sobre la ecuación oral escrito en Borges, ¿se acuerdan? Entre otras cosas mencionamos la lectura en silencio que advertía San Agustín en sus confesiones sobre San Ambrosio. Borges sostenía que ese proceso mental, el de leer en silencio, conduciría en la historia de la cultura al concepto de libro como fin, no como instrumento. Esta idea nos invita a reflexionar sobre la causa final, el para qué en Borges, un recurso muy utilizado por él, pero eso lo vamos a dedicar en un video aparte. También, en tanto objetivo final de los seres y las cosas, es un concepto utilizado en otras disciplinas el para qué, como biología o educación. ¿A ustedes cuál les gustará? Ya veremos. Nosotros aquí, en este video, rescatamos en especial las definiciones en filosofía y psicología. Comenzando por la filosofía, vamos a algunos datos de los más antiguos. Hubo más antiguos, por supuesto, pero arrancamos con Platón, quien vivió entre el 427 y 347 a.C. en Atenas. Él hablaba del fin último en la búsqueda del bien, que como idea tal, va con mayúscula, es trascendente. Esto lo enuncia tanto en la República como en el Tineo, tender hacia el bien. Esa es la meta final. Aristóteles, su discípulo, que vivió entre el 384 y 322 a.C., desarrolló por primera vez sistemáticamente la teoría de las 4 causas inherentes de cada ente, no trascendentes. Así están la causa material, la formal, la eficiente y por último la final, el para qué. Aparecen tanto en su física como en su metafísica. La final, la causa final, telos, es decir, la meta en vista de lo cual se tiende, es la más importante. Incluso culmina su teoría con el primer motor inmóvil como fin supremo. Entonces ahora vamos a ver nuestra primera diapositiva, esta cita de la física que replica con muy pocas diferencias en la metafísica. Y aquí dice, en otro sentido, causa es el fin. La cuarta causa es el fin, dice, totelos. Esto es, en la traducción de Gredos, aquello para lo cual es algo, extinto para lo cual. Y ahí compara o explica, por ejemplo, dice Gredos, aquí está el joio en el cómo, tu peripatein jejuguieya, o sea, el caminar, el pasear, muy querido para los peripatéticos justamente de Aristóteles, el caminar, el pasear en relación respecto de la salud, hygieia, de ahí viene higiene. Entonces, fíjense qué modernidad además, ¿no? Y entonces luego se pregunta, pues, ¿por qué paseamos? ¿O por qué se pasea peripatei? Di a ti, ¿por qué gar? Entonces se camina, se pasea. Y contestamos, famen, decimos, hina hygiaine, para estar sanos, para gozar de salud. Y termina diciendo, al decir esto, eipontes, juntos, así, creemos haber indicado la causa, to aition, esta causa que es la más importante para Aristóteles, que es finalmente la causa final, to telos. Bueno, una palabra más sobre filosofía, los estoicos, siglo III a.C., esos que se paraban en el portal, en el ágora antigua, en la stoa, de allí el nombre, también insertan el propósito o meta a alcanzar en un proceso de determinismo muy rígido. Es decir, que en su doctrina
todos los eventos forman parte de una cadena causal necesaria, inevitable. Muchas veces también Borges lo incluye, este concepto del determinismo estoico, en sus cuentos, en sus poemas. Ahora pasamos a otra cosa, a la estética, a la teleología en estética, dos momentos separados, según Borges, siempre lo citamos a él, por 30 siglos. Bueno, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, Borges nos lleva a Homero para mostrar el origen remoto de muchos de sus planteos. En este caso ya lo vimos también en el último video, en el ensayo del culto de los libros de otras inquisiciones del año 52, donde presenta todos los elementos que va a desarrollar más tarde en su conferencia El Libro, que aparece en la obra Borges Oral del 79, eso ya lo vimos, justamente para hablar de los libros. ¿Y cómo comienza este ensayo? Comienza por el octavo libro de la Odisea, o el octavo canto, diríamos nosotros, de la Odisea, y traduce Borges bellamente, donde se lee que los dioses tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar. Bueno, ahora les voy a decir la traducción literal en nuestra próxima imagen. Fíjense que la cita de Borges, la traducción o interpretación de Borges es mucho más bella. Bueno, pero dice, donde Theoi menteuxan, y los dioses lo dispusieron, lo concedieron. Dice, ¿qué es esto que los dioses dispusieron y concedieron? Por eso, entre paréntesis, les puse antes que Alcino, el rey de los feacios, que era el que recibió a Odiseo, que es su huésped, no lo conoce Alcino a Odiseo. Entonces le pregunta, ¿quién eres? ¿Y por qué lloras cuando oyes referir al el azar de los argivos, de los dánaos y de Ilión? Está el poeta, el vate, cantando, y él llora lágrimas, ¿no es cierto? Entonces, luego de que él le descubre quién es, y Alcino dice, los dioses dispusieron, concedieron, ¿qué cosa? Tejieron, dice también, urdieron, hilaron, epicloto, es el verbo tejer, de allí viene cloto, una de las grandes moiras, la tejedora, olethron, ¿qué tejieron? ¿Qué urdieron? La ruina, la muerte, la calamidad, dice, a los hombres, antropoisi en el siguiente verso. Gina, ahí viene el para qué, la causa final, ya en Homero, se dan cuenta en Odisea, para que haya, esi, kai esomenoisi aoide, para que haya canto también para los hombres del futuro, para los hombres del mañana, para los hombres venideros. Bueno, entonces ya Borges nos dice, siglo VIII antes de Cristo, más o menos, ya estaba, no sabemos bien porque era poesía oral, ya estaba el para qué. Y entonces, fíjense esto, estos versos orales los compara Borges en ese mismo ensayo sobre el libro, con otra teleología, con otro para qué, una cita atribuida a Mallarmé, a Stéphane Mallarmé, el poeta, 30 siglos después, nos dice Borges. Imagínense este poeta que vivió entre el 1842 y el 1898, formaba parte del grupo de los decadentes junto con Verlaine, Baudelaire, culminaba el simbolismo. Bueno, ¿qué propugnaba este artista? El arte absoluto, que eleva la realidad a su esencia espiritual a través de la palabra. O sea, la estética en estado puro, trascendente, ¿no? Hay una cita que se le atribuye, tout au monde existe pour aboutir à un livre. Vale decir, todo en el mundo existe para conducir, para llegar. Abutir viene de bout, que significa cabo, extremo, objetivo, a un livre, ¿no? Entonces todo existe para lograr o para terminar en un libro. Esa es la cita que se le atribuye. Y entonces Borges,
que tiene una afinidad con este gran poeta, si los hay, dice, también el ensayo lo hace finalizar con Mallarmé. Cuando él termina toda su presentación, dice, el mundo existe para un libro. Como vemos, ambos poetas muestran su visión estética, la finalidad de trascender la realidad al darle un sentido. Esa es la clave. Y como les anticipé, para este recurso como eje vertebrador en la obra poética de Borges, habrá un video aparte. Ahora nosotros vamos a continuar con más definiciones del para qué, en este caso de la psicología, porque vamos a hablar de la búsqueda del sentido. Y citamos en primer lugar a Viktor Frankl, porque nos lleva al famoso título, al célebre título de su libro, El hombre en busca del sentido. Este médico, doctor en medicina, alemán, que nació entre 1905 y 1997, sobrevivió al Holocausto y escribió este libro. Fue discípulo de Freud y también de Adler, y representó la tercera escuela vienesa de psicología existencial. Bueno, él se preocupó en teorizar sobre el encontrar un propósito y un significado en la vida, y creó lo que se llama la logoterapia. Nos explica que no se trata de una invención, sino de un descubrimiento, es decir, elegir la actitud para afrontar la adversidad, y propone 3 vías. Una puede ser crear una obra o hacer una acción, experimentar algo o encontrar a alguien, y por último una actitud ante el sufrimiento inevitable, vale decir, encontrar sí o sí un para qué, transformar el dolor en una experiencia con un fin. Y ahora, para terminar, para completar, para acompañar esta hermosa mirada final de Viktor Frankl, para terminar además todas estas definiciones que son muy interesantes, vamos a hablar de Jung, nuestro querido Jung, que también lo mencionamos tanto. Él vivió entre 1875 y 1961, médico psiquiatra, padre de la psicología profunda. Ahora él aporta también algo muy maravilloso. No solo nos presenta su perspectiva funcional acerca de la causalidad misma, que ahora la vamos a desplegar, sino que agrega que esta vivencia de la finalidad respecto del significado también se nos puede manifestar en sueños, en cuentos, en mitos, como un arquetipo. Ahora lo vamos a ver. Dice, en El hombre y sus símbolos, en la página casi final 331, un capítulo que lo escribe La ciencia y el inconsciente, lo escribe su discípula Mary Louise von Franz. Dice así ella: como ejemplo final de desarrollos paralelos entre microfísica y psicología, podemos considerar el concepto de Jung acerca del significado, dice, donde los hombres buscaban antes explicaciones causales, es decir, racionales de los fenómenos. Jung introdujo la idea de buscar el significado y agrega ella, o podríamos decir el propósito, el para qué. Es decir, en vez de preguntar por qué sucedió algo, es decir, qué lo causó, Jung pregunta ¿para qué sucedió? Esta misma tendencia aparece en la física, nos termina diciendo von Franz. Muchos físicos modernos buscan ahora más las conexiones en la naturaleza que las leyes causales, o sea, determinismo. Bueno, también esta misma preferencia de considerar el punto de vista de la finalidad sobre el modo puramente causal lo vemos en Jung en la psicoterapia, en la práctica de la psicoterapia, y lo podemos encontrar en el libro Las relaciones entre el yo y el inconsciente, en las páginas 60-61 de Paidós. Y a continuación viene esta última cita, que nos permite adelantar un tema que también desarrollaremos en otro video próximamente. En el libro Arquetipos e Inconsciente Colectivo, de Paidós también, del 2008, página 49, describe que un sueño en el que ambos magos de ese sueño son aspectos del
anciano, del maestro e instructor superior del arquetipo del espíritu, que simboliza el sentido preexistente oculto en la vida caótica. Nos dice Jung, si la vida es desatinada y significativa, en página 44, un poquito antes, muchas veces no la comprendemos a la vida, es verdad. También menciona en la página siguiente que existe, y ahí viene la cita, la posibilidad de tener la vivencia de un arquetipo que hasta ese momento se había mantenido oculto, en esa carencia de sentido cargada de significado. Es justamente el arquetipo del significado. Acuérdense, cuando se aparecen sueños, en cuentos, en vivencias, etc. En la literatura, por supuesto. Con esto damos por terminado este panorama de definiciones en torno del para qué. Ahora yo me despido preguntándoles qué definición les gustó más, hacia dónde apuntan sus fines. Escríbanme y cuéntenme. Nos vemos en el próximo video. Chao.